pasado, Demensis, ayer y hoy. Cuando uno se tiene que instalar en lo que pasó en la Argentina en los últimos años, y cuando se traslada muy lejos en el tiempo, a las vísperas del golpe de Estado último, nos encontramos con que en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la desocupación llegaba apenas a un 3% y que había entre 5 y 6% de pobres. Obviamente, esto fue creciendo a cifras de tal impacto que cuando regresa la democracia, es decir, cuando aparece Alfonsín como presidente de la Nación, ya tenemos que hablar de cifras muy pero muy impactantes para haber modificado aquello con Martínez de Oz y la política liberal, y se entrega el gobierno con el 21.6% de pobreza en Buenos Aires, porque no hay registros en ese momento de todo el país. Luego, cuando se va Alfonsín, en la misma provincia, la pobreza alcanzaba al 38.3%. Menem la baja al 22,2% en su primer mandato, y en el segundo se va a 26.7%. Cuando asumen a partir de allí los otros presidentes, viene de la Rúa y la manda del 26.7 al 31.5. Ya estos son datos nacionales, el de Menem y el de la Rúa. Después aparece Néstor Kirchner y entonces baja del 31.5 al 26.9. Con Cristina se va del 29.6, aumenta y baja, y entrega el gobierno con esa cifra, 29.6. Entonces uno dice, hay una curva hacia atrás donde se hicieron intentos en las distintas versiones del peronismo, es decir, incluso hasta asociados con el Sogaray en el momento de Menem, que también se bajó. Y los picos más altos fueron con un presidente radical, Alfonsín, otro presidente radical, de la Rúa, y hoy, en el gobierno de Cambiemos, donde la Unión Cívica Radical es parte, la pobreza creció al 33.6% y es la más alta de la década, según informó la Universidad Católica Argentina. Son cifras correspondientes al tercer trimestre, donde aumentó un 19% con relación al mismo periodo del año 2017. Hay más de 13 millones de argentinos pobres, 13 millones, en lo que constituye un verdadero retroceso en términos de desigualdad en nuestro país que no tiene parangones en los 10 últimos años. Es decir, la pobreza se disparó 33.6 y Macri tiene el récord de tener la Argentina con más cantidad de pobres. En todo el país, durante el tercer trimestre de este año, y constituye así un aumento del 19% con relación a cifras difundidas por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina un año atrás. Es decir, la misma universidad hizo el trabajo el año pasado, gobernaba Cambiemos, este año que gobierna Cambiemos, y en un año Cambiemos hizo un 19% más de pobres. Según los datos que se emitieron ayer, en la Argentina existe un 33.6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, mientras que un 6.1% que viven en una línea de pobreza que ya están en la indigencia. Un 6% son indigentes. Esto constituye un estimado de 13.200.000 personas que sufren la pobreza, y un año antes había 28.2 de la población. Hoy estamos, repito, batiendo el récord de pobres en la historia argentina con el 33.6% y el gobierno que vino a cambiar las cosas. Vaya si las cambió. Este es un informe que no responde a una intencionalidad política,
porque tiene que ver con el estudio de la Universidad Católica Argentina. Pero además, estamos frente a un tiempo donde no hay un solo número que se pueda demostrar como positivo, y cuando hablamos de estos porcentuales tenemos que entender que son seres humanos, porque si no parecería ser que la frialdad de la matemática hace que demos porcentajes. Son seres humanos, personas como usted y como yo, de carne y hueso, que sufren, sienten, pasan necesidades, y no hay una reacción ni hay una organización en la Argentina política que se preocupe por resolver estos temas. Según los datos emitidos, el 33.6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza y el 6.1% que son indigentes, tenemos que considerar, por lo que cuesta la canasta básica, a los jubilados de la mínima, que están en la pobreza. Es importante una franja de argentinos que no tiene trabajo. Es decir, estos datos de pobreza arrojaron los índices más elevados en la última década en nuestro país, y se estima que en el último trimestre estos datos se mantendrán, o sea que son anteriores a esto que estamos viviendo ahora, que es el fin de año. Los números arrojaron por este índice que se realizaron en unos 5.800 casos en todo el conglomerado urbano del país, con más de 80.000 habitantes, y toma en cuenta una muestra por ingreso, aunque tiene datos más ampliados de las situaciones de las personas pobres o indigentes. El incremento de los niveles de pobreza que registró ahora el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA implica un retroceso, ya que vuelve a dar cifras superiores a las que había en el año 2015, cuando finalizó el mandato de la presidenta Cristina, con el 29.2%, como decíamos antes, al momento en que comenzó la administración de Mauricio Macri, con el 32.3%. Salvo lo que estamos viendo ahora, es decir, esta acelerada situación de la gente indigente y la gente en la pobreza, estamos hablando de una tercera parte del país. A ver si nos damos cuenta, la tercera parte de los argentinos. De esta manera, el gobierno no logra evaluar estos datos y trata de hablar de otras cosas. El primer semestre del año 2018, el INDEX arrojó el dato de que el 19.6% de los hogares en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza, lo que comprende al 27.3% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 3.8% de hogares indigentes, que incluyen un 4.9% de personas, es decir, casi un 5% de las personas que están en la indigencia. Esto dicho por el INDEX en datos anteriores a esto que hizo la UCA. Allí también el INDEX había registrado una suba de pobreza y de indigencia con respecto al segundo semestre del año 2017, y con una disminución respecto a la consignados en el primer semestre del año 2017. Por otra parte, el dato llamativo del índice de ahora de la UCA es que la pobreza golpea más en el conurbano y en los chicos de 0 a 17 años, como dábamos días pasados, cifras impactantes sobre ese tema. En este caso, llama muchísimo la atención otro dato altamente grave. El Observatorio de la Deuda Social marca el nivel de inseguridad alimentaria en la Argentina, que hoy es de un 20% del total de la población. Es decir, que más allá de la pobreza está el hecho de que se come mal, se alimenta mal, y por lo tanto se producen ciudadanos con dificultades de desarrollo. A esto hay que agregarle entonces la inseguridad alimentaria, que es muy severa en aquellos que pasan hambre y que llega casi al 8% de los pobres. Todo esto tiene que ver con los datos manejados por los economistas, por los grandes asesores de la planilla Excel, por aquellos que flotan la lámpara a cada rato y a cada tiempo y dicen tener la solución, por aquellos que nos han metido un endeudamiento atroz, por aquellos que le plantearon a la Argentina como Caputo el gran crédito que gozaba la República y endeudó a la Argentina
en 100 años y en el Congreso nadie le pidió explicaciones, de los cuales esa deuda 100 años, que repite lo de Rivadavia, la contrae con empréstitos privados donde en 10 años recuperan el capital y 90 años se damos pagando intereses. En esta Argentina del bochorno, donde no hay una reacción política, solamente hay una reacción social de los que menos tienen, que se organizan de la forma que pueden, esto es lacerante, esto lastima, esto llega profundamente a quienes tienen sentimiento y parece resbalarle en la mayoría de las personas que tienen el lápiz y la decisión. De manera tal que en esta Argentina de hoy, donde otra vez, so pretexto de echarle la culpa a los últimos 70 años, quieren disfrazar la historia, el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, todo el gabinete de lo mejor de los últimos 50 años, todos los legisladores de Cambiemos son responsables de batir el récord de mayor cantidad de pobres en la Argentina en la última década como nunca tuvimos.